En la clase de hoy vamos a realizar una demostración en cuanto a cómo vamos a obtener lo que es el tamaño de la muestra. Primero tenemos que saber que muestra es una parte de la población de la cual yo deseo realizar un estudio. ¿Sí? Cuando me refiero no solamente a investigaciones de mercado, en lo que se refiere a temas comerciales, sino también en varios tipos de experimentaciones. En este sentido también debemos conocer que población finita comprende hasta 100.000 elementos, como vemos en la pantalla de estudio. Esto comprendido como personas. La población infinita, en cambio, nos da más de 100.000 elementos. Teniendo esto en cuenta, también es importante conocer o recordar que cuando nosotros trabajamos con toda la población, estamos hablando de un censo. Ahora, ¿cómo definir el tamaño de la muestra? Es necesario que nosotros primeramente definamos parámetros y los relacionemos con una fórmula matemática. Acá tenemos las fórmulas que se utilizan, entre varias de las que ustedes pueden encontrar, en lo que es la población finita e infinita y su obtención en el tamaño de la muestra. Vemos que la fórmula para la población finita es de 4 veces la población total multiplicado por la probabilidad, que por lo general siempre se trabaja con un 50%. ¿Por qué? Porque un acontecimiento o un hecho es probable de que se dé en un 50% y que no se dé en un 50%, ¿no es cierto? Esto está explicado. Si vamos a multiplicar por la probabilidad pues, de que algo ocurra, también tenemos que considerar que debemos o debe formar parte de esta muestra el tema de que también no ocurra. Entonces, uno menos de esta probabilidad es lo que también estará presente. Luego esto sobre el error elevado al cuadrado, ¿sí? Que le tenemos en la representación de K, multiplicado por la población menos 1, todo esto sumado más 4 veces la probabilidad de que ocurra por la probabilidad de que el hecho no ocurra. ¿Qué pasa en la población infinita? Nosotros acá, en cambio, vamos a obtenerlo de una manera más sencilla. Población infinita o cuando no conocemos a la población. Esto también lo obtenemos mediante esta fórmula que nosotros vemos acá, que nos dice que multipliquemos 4 veces por la probabilidad de que el suceso ocurra, esto por 1 menos de esta probabilidad y todo esto dividido para el error al cuadrado. Tenemos acá un ejemplo, un tamaño de población de 2.000 estudiantes. Nosotros sabemos que aquí estamos hablando de una población finita, ¿no es cierto? De una población finita. ¿Qué vamos a ver acá entonces? Luego de que hemos analizado rápidamente lo que es las fórmulas de la muestra, que ustedes también ya deben tenerlo conocido, ustedes ya deben haberlo visto durante todo este curso o durante todo el tiempo que ustedes hayan estado también estudiando lo que es el tema de la muestra, es necesario también determinar o saber determinar lo que es el error muestral, ese K que nosotros vemos acá en la fórmula utilizada de la muestra. Un error muestral quiere decir, por ejemplo, que hay un más o un menos 3% porque suele ser igual, ¿no es cierto?, en cada uno de los lados de la probabilidad que se dé o que no se dé, que cualquier dato obtenido de la muestra se ajusta a esta realidad de la población en un más o un menos 3%, como vemos acá. Por ejemplo, dice la realidad, gasto medio mensual de un estudiante, $100. La media de este gasto, si tomamos en cuenta este 3% de error muestral, nos dirá que en realidad el gasto estará entre 97 y $103, ¿no es cierto? Está entendido porque este valor es sencillo, son $100, cuando hablamos de 100 hablamos también, pues, ¿no es cierto?, de una cantidad un poco más entendible para el ejemplo, pero pues aquí obviamente nos queda bien para saber de qué estamos hablando. Siguiendo con esto,
nosotros nos seguimos encontrando con el tema del error muestral. El error es la máxima diferencia que estamos dispuestos a admitir. La máxima diferencia que estamos dispuestos a admitir en cualquier tipo de investigación. ¿A qué se debe esto? Pues obviamente al hecho de trabajar con una muestra y no con la población total. Como vemos nosotros acá en nuestra presentación, por ejemplo, los errores pequeños demandan muestras más grandes. Mientras más pequeño sea el error, se supone que nosotros nos acercamos más a un número completo, ¿no es cierto?, que se acerca más a lo que es la población total. Entonces, en este sentido, pues obviamente va a depender en este caso, ¿no es cierto?, el nivel de error que nosotros queramos admitir en relación con la muestra que también nosotros vayamos dando, ¿sí? Es algo que debemos tener presente. Acá nos dice n igual a 1 sobre k al cuadrado. Si en este caso k fuera igual a 0.10, pues tenemos un n igual a 100. Si acá me dice n igual a 1 sobre k al cuadrado, si k fuera el 0.5, pues n en cambio tomaría un valor de 4, ¿no? Entonces esto también que nosotros vayamos considerando, vayamos viendo cómo está este tema. Luego dice que el error muestral depende del grado de confianza admitido. A mayor nivel de confianza, pues la estimación será menos precisa y por lo tanto habrá mayor error muestral. Esto es muy entendible debido a que si nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, en un experimento en donde conocemos el tipo de fenómeno que estamos estudiando, sus variables o las variables que lo componen, conocemos bastante de esto, pues obviamente le damos un gran nivel de confianza. Si hay un gran nivel de confianza, la estimación quizá es menos precisa y por lo tanto habrá mayor error muestral. De tal manera que se ha determinado que en un nivel de confianza del 68%, el error es igual a una vez la desviación estándar. Ustedes conocen ya acerca de las medidas, ¿no es cierto?, de tendencia central, las medidas de dispersión que hemos revisado en los temas estadísticos, y pues esto está relacionado directamente con las fórmulas para obtener el error. De la misma forma, el nivel de confianza del 95% nos da un error de 2 veces la desviación estándar. Y así también un nivel de confianza del 99% y asumiendo el máximo nivel de confianza, pues comprobando lo que nos dice acá la teoría, tenemos 3 veces la desviación estándar. Generalmente se suele trabajar con un nivel de confianza del 95% y un error muestral de 2 veces la desviación estándar. ¿Sí? Esto es muy importante que nosotros también tengamos en cuenta. ¿Sí? Esos son los porcentajes, estos son los valores normalmente admitidos. ¿Qué es esto de acá también, pero de la desviación típica que aparece, ¿no es cierto?, en nuestra presentación aquí? Y es tan importante para obtener o para poder determinar lo que es el error muestral también. La desviación típica es una medida que informa de la media de las distancias que tienen los datos respecto a su media aritmética. ¿Qué tan alejados están? ¿Qué tan desviados están acerca de un promedio de datos? La media aritmética, un promedio, ¿no es cierto? Y nosotros conocemos esto. Cuando realizamos una distribución normal, donde coinciden promedio, media y moda en una misma línea, en una misma medida, si ustedes quieren, pues obviamente es más fácil determinar y verlo. Pero en cambio, cuando ustedes tienen diferentes medidas para estos casos, pues hay que tener en cuenta que siempre igual la desviación típica me va a permitir determinar esta distancia, que van a tener los datos de cualquier experimento con respecto a su media aritmética. Para obtener el error nosotros utilizamos la fórmula de la desviación. De igual forma, si es que es población finita o población infinita, pues esta se va a diferenciar. Si es que nosotros conocemos la población, hablamos de
hasta 100.000 datos, 100.000 personas o como ustedes quieran tomarlo, pues obviamente utilizamos una fórmula en donde interviene el tamaño obviamente de la población, como ustedes ven aquí. También interviene lo que es el tamaño de la muestra y obviamente también lo que es el nivel de confianza admitido, ¿no es cierto? Acá también es importante considerar, en cambio, que en las poblaciones infinitas, pues desconocemos estos valores, ¿no es cierto?, de población. Entonces, pues obtenemos solamente en base a la muestra que deseamos tener. ¿Qué es lo que nos dice? Aquí, por ejemplo, ¿por qué obtenemos la desviación y con esto luego el error? Porque conociendo, como en este caso, la población, o no conociéndola, nosotros deseamos trabajar con una muestra determinada. Aquí nosotros estamos dando la muestra. Por lo tanto, si nosotros estamos dando la muestra o no la están imponiendo tal vez, o el ejercicio requiere que trabajemos con esta muestra, es necesario determinar qué tamaño de error conlleva esto. Por lo tanto, obviamente nosotros también para calcular este grado de dispersión, como decíamos hace un instante, también tenemos que tener en cuenta lo que es la probabilidad. P es igual a 0.5 o la probabilidad de que la muestra cumpla o no cumpla con una característica determinada, que es lo que por lo general nosotros vemos, ¿no es cierto?, en casi todos los experimentos. Con P igual a 0.5, la dispersión pues será la máxima. Si nosotros utilizamos un P de 0.2 o del 20%, pues ¿no es cierto?, tendremos aquí en cambio un 16% o un 0.16 para P de 0.7, un 0.21, y aquí como habíamos determinado para P de 0.5, ¿no es cierto?, es igual a 0.25. La dispersión, qué tan alejados están los datos, sí, de la media. Si es que, por ejemplo, la probabilidad de que la muestra consuma manzanas en un 0,3, pues la dispersión que nosotros tendremos será de 0,3 por 1 menos 0,3, o sea, 0,21. En cambio, la probabilidad, y para demostrar de que la muestra consuma hamburguesas, si estamos hablando de un 100%, pues tendremos obviamente una dispersión de 0, porque estamos trabajando con todos los casos. Se supone que no hay dispersión, porque estamos trabajando con total certeza, con total confianza. Por acá tenemos también entonces lo que es el tema de la dispersión. ¿Qué significa entonces la dispersión? Si yo sé que hay el 100% de probabilidad de que algo ocurra, pues obviamente yo ya no necesito tomar una muestra. En este caso estaríamos nosotros hablando de un censo poblacional, ¿sí? O un censo porque hacemos el experimento, la encuesta de investigación de mercados o lo que ustedes quieran, la encuesta de clima laboral, lo que ustedes deseen, a toda la población. Entonces no estamos trabajando con una muestra. Mientras menor sea la dispersión, menor es la muestra que se requiere. Es obvio, ¿no es cierto? Si hay menor dispersión de datos, la muestra obviamente pues va a ser más pequeña. Hay datos más homogéneos, datos más certeros, si es que nosotros lo vemos desde ese punto. ¿Cuál es el procedimiento entonces que nosotros vamos a utilizar para calcular nuestra muestra? En primer lugar, determinar si la población es finita o infinita, si la conocemos o no. Si no se indica el valor de la probabilidad, nosotros utilizaremos un valor de 0,5 y reemplazar los datos obtenidos en la fórmula de la muestra que nosotros ya habíamos presentado. Su tarea ahora va a ser, en base al ejercicio que vamos a revisar en este momento, pues realizar algunos cálculos. ¿Qué nos dice el ejemplo? ¿Qué nos dice el ejercicio? Estimar el error de muestreo cometido al analizar una muestra de 1.000 individuos dentro de una población de 10.000 personas con un nivel de confianza del 95%. En este caso estamos hablando de una población de 10.000 personas. ¿Qué nos quiere decir?
La población es finita porque es menor a 100.000 elementos. Como no nos está dando una probabilidad acá, pues una dispersión, pues utilizamos el 0.5 del que ya habíamos hablado. El nivel de confianza es del 95%, por lo tanto, si es que nosotros vamos a calcular el error, vamos a utilizar la fórmula para 2 veces la desviación estándar, como vemos por acá. ¿Qué calculamos? Con la fórmula de la desviación estándar para poblaciones finitas, pues nosotros vamos a calcular, vamos a reemplazar, acá en este caso lo que nos dice n mayúscula, que la población era de 10.000, menos n minúscula, la muestra de 1.000 que nos hemos impuesto para el ejercicio, esto multiplicado, ¿no?, por 0,5, que es p, 1 menos 0,5, sobre 10.000 menos 1 y por 1.000. Es fácil, como ustedes ven, reemplazar los valores de la fórmula. En este caso me da un valor de 0,015. Por lo tanto, el error de muestreo al multiplicar este valor por 2, que corresponde al 95% de confianza, nos da un K de 0,03. Pero como hablamos de porcentajes, ¿sí?, nosotros no podemos dejarlo expresado en decimales. Estamos hablando de que un grado de confianza del 95% en una población de 10.000 personas con una muestra de 1.000 individuos se ajustará a la realidad de la población en un más menos 3%, como vemos aquí en el ejemplo. Sencillo, ¿no? Seguimos con otro ejemplo. Determinar el tamaño de la muestra óptima para una encuesta a jóvenes de la carrera de diseño de objetos con un error admitido del 5%. El número total de estudiantes de la carrera va a ser de 200. ¿Qué fórmula utilizamos? En primer lugar, determinando o recordando lo que decía acá, el procedimiento para calcular la muestra. La población en este caso también es finita porque estamos hablando de menos de 100.000 personas, 100.000 habitantes. En este caso, entonces, también al reemplazar en la fórmula es sumamente sencillo. 4 por n mayúscula, que son 200 personas, esto multiplicado por p, que es el valor de 0,5 que nos habían dicho ya hace un momento, que si es que no nos dan este valor tenemos que utilizarlo como el 50%, por 1 menos p, sobre el error que nos dan acá, que es del 5%. Recuerden ustedes, cualquier estudio se va a acercar a la población, ¿no es cierto?, en un más menos 5% de la muestra que nosotros obtengamos. 0,05 al cuadrado, en esto tenemos que tener mucho cuidado. El error más común aquí es hacer 0,5 al cuadrado. No hablamos de un 50% aquí, hablamos de un 5%. Entonces, cuando pasemos a decimales, por favor, mucho cuidado con esto. 0,05 al cuadrado por 200 menos 1 más 4 por 0,5 por 1 menos 0,5. Reemplazando los valores y realizando los cálculos, nos da un valor de 134 personas. No nos olvidemos de que estas son personas. Cualquier dato obtenido de los 134 estudiantes se ajustará a la realidad de la población en un más menos 5%. Es un tema bastante sencillo, bastante práctico y fácil, por lo que yo les pido, mis queridos estudiantes, que realicemos los problemas que están en la pantalla. El primero dice: vamos a realizar una encuesta en una zona de 25.000 habitantes y queremos elegir una muestra con un grado de confianza del 95%, aceptando un error muestral del 2%. En este caso, las preguntas son: A. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra? B. Si debido al presupuesto disponible decidimos encuestar a 3.000 personas, ¿cuál será el error muestral? El siguiente problema. Vamos a realizar una encuesta en una ciudad de 250.000 habitantes y queremos elegir una muestra con un grado de confianza del 95%, aceptando un error muestral del 3%. A. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra? B. Si debido al presupuesto disponible decidimos encuestar a 5.000 personas,
cuál será el error muestral. Recuerden ustedes considerar en la presentación de hoy las fórmulas tanto de población finita e infinita para obtener lo que es el tamaño de la muestra y también para lo que es utilizar la desviación estándar con la finalidad de encontrar el error. Gracias a estas fórmulas, cualquiera de las que ustedes igual utilicen al buscar en Internet, podrán obtener los datos que estamos pidiendo en el problema. Muchísimas gracias. Si tienen cualquier duda, no duden en comunicarse a mcastror@uasuai.edu.es. Hasta la próxima.